Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy les quiero platicar acerca de un libro muy interesante que leí, que me parece que además está como ahorita de los más vendidos, que se llama No te creas todo lo que piensas, de Joseph Nguyen. Y les quiero platicar acerca de él. La verdad es que es un libro bastante corto, pero con información muy útil y que ronda alrededor del tema que ya hemos revisado de diferentes maneras acerca de la meditación desde esta contemplación de la parte de los pensamientos, de cómo el apego está estrechamente vinculado con el tema del sufrimiento y cómo todo esto va impactando en la manera en la que percibimos la vida. Entonces, antes de entrar como tal en el libro de No te creas todo lo que piensas, me gustaría compartirles un tema que me parece como súper importante para abrir, que tiene que ver con los sesgos de percepción y de ahí nos vamos como un poquito más al detalle de no te creas todo lo que piensas. Entonces, ¿qué es un sesgo de percepción? A final de cuentas, en psicología decimos que percepción es realidad. Y la percepción tiene que ver con la manera en la que tú ves la vida y cómo la interpretas y cómo desde ahí tomas decisiones, emociones surgen a partir de tus interpretaciones y cómo desde esta percepción vas vinculándote o desvinculándote de ciertas personas, actividades y demás, porque a final de cuentas todo lo que vayamos haciendo tiene que ser congruente con nuestra percepción. Hace tiempo en algunos episodios hablábamos de esta complejidad de la incongruencia que de pronto se percibe cuando estamos hablando de me doy cuenta que esto me hace daño y sin embargo lo sigo haciendo. ¿Qué incongruencia es esto? Pero en realidad hay una congruencia con respecto a la ganancia secundaria o a la gratificación que esto me genera. Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Si yo quiero dejar de fumar y sigo fumando, pues puedo decir, oye, se vuelve incongruente mis ganas de dejar de fumar con el hecho y la acción de que sigo fumando. Pero a final de cuentas, si este quiero dejar de fumar solamente trae una noción de deber ser, trae una noción racional y no trae una convicción interna con respecto a el bien que me va a generar dejar de fumar, en realidad seguir fumando es congruente con mi emoción y con mi percepción sobre fumar, porque en el fondo no es que yo esté realmente convencido de que dejar de fumar es la mejor alternativa para mí. Hoy le encuentro mucho más gratificación y ganancias al hecho de estar fumando que al hecho de dejar de fumar, porque el otro está en lo racional, está en el terreno de las ideas, está en el terreno del deber ser, y ese deber ser no siempre es congruente con lo que uno va sintiendo. Aquí, si ponemos otro ejemplo, vamos a pensar en una cuestión de yo quiero renunciar a mi trabajo o yo me quiero divorciar, algo que me implique salir de una relación. Y esto, pues en el yo quiero hacerlo, cuando no lo hago pareciera que es incongruente, pero es que en el fondo probablemente le tengo mucho más miedo a las implicaciones de una vez que yo salga, ¿qué voy a tener que atender? Que me va a ser mucho más abrumador que ya atender lo que atiendo. Dicho de otra manera, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y ahí nos quedamos muchas veces en estos lugares, entre comillas, seguros, que no es que sean seguros porque sean cómodos o porque sean valiosos o porque sean saludables, pero como ya los conocemos, pues de alguna manera nos ahorramos un poquito esa curva de aprendizaje. Lo que nos lleva a esta noción de que uno no se sale nunca de la zona cómoda, ¿no? O sea, mientras alguien está cómodo en algo, mientras algo está en este lugar conocido, pues se va a buscar quedar ahí el mayor tiempo posible. En realidad, ese momento en donde percibimos que me salí de mi zona cómoda, es porque mi zona cómoda ya no me era tan cómoda. Era porque ya me generaba un sentido tal vez de autodecepción, una frustración, alguna especie de vergüenza en el momento que yo narro quién soy y que me descubro en este lugar que a pesar de ser cómodo por ser conocido, pues ya no me siento como el más orgulloso de andar pregonando por ahí. Todas estas cosas que a final de cuentas no me ponen en un lugar deseable. Todo esto está estrechamente vinculado con la autoestima, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, te invito a revisar los episodios alrededor del tema de autoestima. Regresando al asunto de los sesgos de percepción. Cuando nosotros percibimos la realidad, invariablemente va a tener un sesgo, porque la manera en la que percibimos la realidad va a tener que ver con la manera en la que podemos verla. De pronto hay esta noción de que escuchó solo lo que quería escuchar o vio solo lo que quería ver. Y de pronto la respuesta no es lo que quería, sino lo que podía. Hay cosas que no vamos a ser capaces de ver si no las conocemos.
Hay actitudes que no vamos a percibir si no las concebimos como erróneas. Hay asuntos que no vamos a describir como violentos o como agresivos y para nosotros son normales. Y ahí entra esta complejidad de pronto la vida que hemos venido teniendo, en donde hemos venido normalizando ciertos asuntos que nos ocurren y los ubicamos como que así son. Y es la única manera en la que se puede vivir la vida. Y de ahí nos vamos creando estas, entre comillas, normalidades en las que, pues, aquí me tocó vivir y es lo único que conozco. Hay tres sesgos de percepción. El primero tiene que ver con disponibilidad. La disponibilidad es aquel sesgo que va a delimitar nuestra experiencia y nuestra capacidad de resolver algo a partir de los recursos con los que cuento. Entonces, si yo me voy a ir a León, Guanajuato de vacaciones a ver a mi bonita familia, mis opciones para irme a León, Guanajuato puede ser en mi coche, puede ser en el coche de alguien más que vaya a ir, puede ser en autobús y ya si me pongo muy creativa, tal vez puede ser en avión, ¿no? Si yo considero que estas son mis opciones, estas son las únicas opciones con las que yo cuento para elegir. Y entonces desde ahí ya va a haber una mirada limitada de la realidad completa. No voy a ver todas las posibilidades, sino las posibilidades con las que yo he contado en el pasado y por ende con ello es con lo que puedo resolver. ¿Por qué no se me ocurre ir a León en un avión privado? Porque ni tengo a alguien cercano que me lo pueda prestar. ¿Por qué no se me ocurre ir en helicóptero? Porque ni tengo, ni me lo prestan, ni he escuchado a nadie que se vaya a León, Guanajuato en helicóptero. ¿Por qué no me voy en BlaBlaCar? Que esta es otra opción que alguien me dio recientemente, que es un coche que de alguna manera te da aventón y que tiene como lugares disponibles y tal vez te puedes sumar a ello, como si fuera una especie de Uber, pero para distancias largas, porque nunca lo había usado y entonces, bueno, nunca lo he usado hasta la fecha y entonces no entra dentro de mis opciones. Pero así, en el momento que nos descubrimos en nuevas experiencias, esto abre a una disponibilidad mayor de recursos y con ello a una mayor posibilidad de resolver frente a las situaciones que nos ocurran en la vida. Por eso, de pronto, cuando vivimos, por decir algo, una relación amorosa muy linda y tenemos mucho miedo, perdón, a que lo que venga vaya a ser catastrófico y que nunca voy a encontrar a alguien más, hay personas que piensan, oye, pero si ya hubo uno, seguramente va a haber más. Y hay personas que dirían, no, es que nunca ha habido alguien hasta que hubo esta persona. Entonces era esta persona la única que me podía proveer de esta relación tan hermosa. Y desde ahí lo podemos ver en términos de trabajo, lo podemos ver en términos de la casa de mis sueños, podemos verlo a esa edad que me fue maravillosa. Entonces, la opción aquí es tratar de ampliar esa disponibilidad de recursos, pero para ampliar esa disponibilidad de recursos, tendría yo que ampliar la manera en la que yo experimento la vida y esto nos lleva al segundo sesgo de percepción, que es experiencia. Yo solamente voy a percibir en el presente aquellos asuntos que conozco del pasado. Por ende, mi futuro está continuamente diseñado y delimitado por mi experiencia pasada, porque lo que yo vivo en la actualidad solamente va a depender de lo que yo conozco y de lo que soy capaz de percibir. Entonces, en la medida que mis experiencias sean mucho más acotadas y mucho más definidas, entonces yo solamente cuento con esas experiencias y me voy al punto anterior, con esos recursos, con esa disponibilidad. Y entonces estoy en esta repetición continua de patrones en donde me visto de mismas maneras, en donde veo contenido en redes sociales de la misma manera, donde leo libros del mismo tipo, donde veo series del mismo tipo, donde me relaciono con personas de una misma forma, ¿no? Cuando estoy en este mismo continuamente, pues entonces voy a generar un mismo comportamiento, oportunidades, actividades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento aquí? De pronto, a salirte de ese lugar conocido y tal vez leer ese libro que jamás se te hubiera antojado leer, o ver esa película que te está recomendando a alguien en la que no consideras que su criterio tiene que ver con tus gustos y tal vez darle una oportunidad de verla simplemente como para ampliar la foto. Esto quiero ser explícito, es en realidad bastante sencillo, no tenemos que hacer una logística enorme en torno a ampliar nuestra experiencia. De pronto basta con preguntarle a la mamá de al lado qué hace de lunch para sus hijos para tener un menú completamente diferente al menú que tú utilizas. De pronto basta con agarrar el celular de alguien más para descubrir una manera distinta de acomodar las aplicaciones o cómo se van usando ciertas herramientas que vamos teniendo en la vida que tal vez no sabías
que se podrían usar, ¿no? En el momento que contamos con esa opción, yo pongo mucho este ejemplo con Alexa, ¿no? Yo tuve una Alexa en mi casa por más de un año a la que nunca peleé porque como no era un recurso que yo tenía a la mano y no entendía bien para qué se utilizaba, entonces pues la Alexa estaba ahí, me daba la hora y punto, se acabó y yo no la usaba para más porque no entendía qué implicaba. Además, paréntesis, es la Alexa más pro que tiene como pantalla y una bocinota y tal. Y por muchos meses no le hacía caso porque no estaba en mi experiencia haberla ocupado, no había visto a nadie ocupándola y sumado a esto, no la tenía yo como un recurso. Un día llego de casa, perdón, llego de la calle, ese día no estaba Silvia en casa y entonces estoy yo con mis hijas y en la loca y cargando cosas y tal y de pronto Natalia, mi hija, me dice que sí le puedo poner tal canción y por alguna razón volteé a ver a la Alexa y le dije, Alexa, pon la canción de tal y de pronto, pum, la puso y fue como, ¡oh! Milagro de Navidad, ¿qué es esto? ¿Cómo no lo he usado? Y entonces ahora a Alexa le pido, la pobre ya desquita el sueldo muchísimo, ¿no? Ahora ya le pido alarmas, alertas, recordatorios, que ponga música, que le baje, no, o sea, todo lo que puedo ir como descargando de mi mente para tratar de estar lo más posible en el momento presente. Ahorita me voy a pasar al libro de No te creas todo lo que piensas. Algo que a mí me pasa es que soy una persona muy acelerada, soy una persona cronopática, ya lo habíamos platicado en otro episodio. La cronopatía es esta obsesión incesante por aprovechar el tiempo. Y entonces todo eso de pronto se vuelven impedimentos en mi experiencia y en mi disponibilidad de aprovechar los espacios de pausa y de silencio para simplemente contactar conmigo, porque siempre puedo estar haciendo otra cosa. En el momento que yo descubro una Alexa, descubro una Siri, descubro un algo en donde yo puedo vaciar un poquito mi mente, es una nueva oportunidad de tener la mente en blanco y descubrir y acompañarme en pensamientos distintos. Entonces, por eso la posibilidad de ampliar las experiencias se vuelve tan importante para luego entonces también ampliar nuestra percepción. Ese es el segundo sesgo de percepción. Vamos con disponibilidad y experiencia. Y el tercer sesgo de percepción es ilusión. La ilusión tiene que ver con esta parte de querer ver algo que yo quiero ver. Me lo vuelvo a explicar. El sesgo de percepción de ilusión tiene que ver con ver algo que yo quiero ver algo que confirme aquello que me va a hacer sentir segura y que estoy tomando tal vez la decisión correcta. ¿A qué voy? ¿No? Vamos a poner un ejemplo totalmente ridículo. Imagínate que yo tengo muchas ganas de hacer que una relación funcione, ¿no? Y estoy, yo qué sé, con mi matrimonio y tengo muchísimas ganas de que mi matrimonio funcione. Y entonces yo le pregunto al del tarot, oye, ¿debo de mantenerme casada? Y entonces me sale la tarjeta de muerte, la tarjeta de carta, perdón, de muerte. Y entonces yo veo muerte, pero como en mi ilusión yo quiero que se me confirme que mi matrimonio es algo por lo que merece la pena luchar, yo digo, claro, muerte al pensamiento de divorciarme, ¿no? La vida sigue, ¿no? Pero tal vez, no sé, yo tengo muchas ganas de divorciarme y se lo pregunto al tarot y el tarot me sale esperanza o me saca luz o me saca fe. Y entonces yo digo, claro, fe en que después de divorciarme todo va a salir bien o la luz al final del camino cuando yo me divorcio. Sé que este ejemplo puede parecer ridículo, pero hay veces que le estamos dejando cosas al azar, que le estamos dejando cosas a los mensajes del universo. Hay veces que le estamos dejando decisiones nuestras a alguien más preguntándole, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Cuando en el fondo yo ya sé qué quiero hacer. Y de pronto lo que quiero es que la otra persona me lo confirme. Y aquí hay dos situaciones que se vuelven importantes. La primera es que de pronto me lo van a confirmar y tal vez me da más seguridad y sea como el último empujoncito que me ayuda a tomar la decisión. Pero hay veces que no se me va a confirmar o que mucha gente me va a decir que vaya en contra de aquello. Pero ahí también toca escuchar lo que está dentro de mi interior y tratar de entender por qué es que yo quiero tomar la decisión contraria. Tal vez considerar si hay factores importantes en términos económicos, sociales, familiares y demás que pueden tener implicaciones fuertes en el momento que yo tome esa decisión. Sin embargo, si yo lo que quiero es que se me confirme que esto que yo quiero hacer es lo que debo hacer, pues simplemente de pronto quien me tiene que dar ese visto bueno soy yo misma. Entonces, si hablamos de los tres sesgos de percepción que son disponibilidad, experiencia e ilusión, podemos desde ahí definir que nuestra mirada del universo es bastante corta. Y es bastante corta porque a final de cuentas estamos repitiendo los mismos patrones desde donde observamos la vida.
Entonces, aquí parte de lo que cuestiona muchísimo el libro de No te creas todo lo que piensas, es que si solamente vamos a medir nuestra experiencia vital y nuestra capacidad de tomar decisiones y demás desde lo que conocemos, seguramente eso va a delimitar muchísimo lo que concebimos como bueno y malo, como favorable y desfavorable, como algo que nos suma o algo que nos resta, y que en el momento que lo vamos a estar considerando, lo vamos a querer confirmar a partir de nuestras experiencias, porque quiero agarrarme de algo que me da la certeza de que estoy teniendo la razón. La vida es esencialmente angustiante porque tiene un montón de complejidades, de incertidumbres, de asuntos que no siempre vamos a poder enfrentar. Y entonces de pronto nos aferramos a nuestras ideas como si fueran aquella, no sé, aquel poste del cual pudiéramos agarrarnos, como si desde ello pudiéramos decir, aquí estoy en paz y aquí estoy seguro. La gran realidad es que por un lado nunca estoy seguro y por el otro lado también siempre estoy seguro. Y que estar más seguro no es ser más rígido frente a la manera en la que pienso. Entonces, algo que se vuelve súper importante, y aquí hay una frase preciosa de Thich Nhat Hanh en el libro, dice, a la gente le cuesta desprenderse de su sufrimiento por miedo a lo desconocido. Prefieren el sufrimiento que les es familiar, ¿no? Repito, a la gente le cuesta desprenderse de su sufrimiento por miedo a lo desconocido. Prefieren el sufrimiento que le es familiar. Entonces, es como, órale, prefiero sufrir porque lo conozco a explorar gozo con la incertidumbre de si es gozo lo que voy a experimentar. Y entonces, pues se vuelve toda una premisa importante a revisar en términos de cómo estoy manejando, a final de cuentas, las cosas que me pasan. Creo que desde ahí hay una noción súper importante que se marca en el libro de las diferencias entre pensamientos y pensar, ¿no? Y lo que explica es que los pensamientos es una materia prima, vamos a decir, energética, mental, con la cual de pronto llegan pensamientos a nuestra cabeza con respecto a lo que sea que nos pasa en la vida. Pero esos pensamientos en sí no son ni buenos ni malos, simplemente de pronto aparecen en mi mente y existen. Ahora, lo que provoca el sufrimiento en realidad es estarle dando vueltas y tratando de desmenuzar todos los pensamientos cuando le ponemos la connotación de si es bueno o malo, de si se siente cómodo, si se siente incómodo. Y ahí es cuando empezamos a entrar en un viaje de sufrimiento del cual se vuelve muy complejo salir. Ahora, aquí lo que tenemos que ubicar es que cuando hay muchos pensamientos y cuando hay mucho pensar sobre los pensamientos, entonces empezamos a tener, vamos a decir que esta perspectiva que estábamos diciendo, más turbia de lo habitual y no nos deja ver con claridad lo que está ahí. Y viene un ejercicio en el libro que me parece interesantísimo que dice, imagina que te doy un cuenco con agua sucia y turbia. ¿Qué responderías si te preguntara cómo le harías para aclarar el agua? Repito, imagina que te doy un cuenco con agua sucia y turbia. ¿Qué responderías si te preguntara cómo le harías para aclarar el agua? Tómate 15 segundos para ver qué respuestas obtienes antes de continuar. Los dejo 15 segundos. Ahí va. La mayoría de la gente dice que hay que filtrar el agua o incluso hervirla. Lo que no sabe es que si dejamos reposar el cuenco de agua sucia durante un tiempo, veremos que la suciedad empieza a sentarse por sí sola en el agua y al cabo de un rato el agua se aclarará. Entonces ahora sabes que el acto de pensar está agitando continuamente esa suciedad. Es decir, cuando de pronto vemos los pensamientos y simplemente los dejamos pasar, no van a provocar un asunto turbio porque no va a haber un decidir detrás de los pensamientos, simplemente va a ser dejarlos pasar. Parte por lo cual se vuelve súper importante revisar el desde dónde estamos pensando y a qué le estamos dedicando esa energía y esa atención. Ahora, aquí habla de otro asunto que se vuelve bellísimo, que tiene que ver con los objetivos por desesperación y los objetivos por inspiración, ¿ok? Y esta explicación me pareció a mí bellísima y me dio como muchísima luz de la manera en la que enfrento la vida. Los objetivos por inspiración decía que tienen que ver, vamos a decir que como esta parte de pensamientos, sin una tonalidad o sin una connotación de qué quiero obtener a cambio, perdón. Un objetivo por inspiración es de pronto sentirme como con el gozo, la abundancia y las ganas simples de llegar y decir, tengo ganas de hacer esto, ¿por qué? Porque me nace. Tengo ganas de
comer de esta manera, llamarle a esta persona, ahorrar este dinero, comprarme esta cosa, hacer este acto por un familiar, por alguien de mi trabajo, quedarme a trabajar una hora más para estar tranquilo en avanzar en mis objetivos, lo que sea que yo haga, en donde el objetivo sea el mismo que la acción, se llaman inspiración. ¿Y qué tiene que ver? El objetivo que tenga que ver con la acción es que de por sí simplemente en el momento de ejecutar el objetivo, ya en ese momento se logra el objetivo en sí, porque el objetivo era accionar lo que yo quería accionar. Ahora, ¿cuál es el objetivo por desesperación? Yo voy a accionar este objetivo, pero, esta acción más bien, pero con el objetivo de conseguir algo posterior a haber realizado ese objetivo. Ejemplo, yo me voy a quedar a trabajar una hora más para que mi jefe entonces me dé el viernes libre. O yo voy a hablarle a tal persona para que entonces me agradezca que estoy al pendiente de ella. Yo voy a prestarle dinero a esta persona con las ganas de que me lo devuelva. Ojo con esto, ¿no? Voy a, yo qué sé, comer de esta manera para bajar de peso de inmediato. Cuando yo estoy haciendo las cosas, no desde las ganas auténticas de hacerlas, sino por obtener algo a cambio, me salgo fuera de lo que está dentro de mi zona de control, que son simplemente mis acciones. Lo que está fuera de mi zona de control tiene que ver con qué repercusiones tengan esas acciones que yo tuve. Y si yo estoy haciendo las cosas desde ahí, en el momento en donde mi acción realmente no llegue a la consecuencia que yo quiero que llegue, entonces me voy a sentir profundamente frustrado y por eso se le llaman objetivos por desesperación. Porque a final de cuentas lo que mi acción provoque no está realmente en mis manos. Yo puedo tener una acción y hacer explícita con la intención que tengo después, tal vez para dejar todo claro. Pero si estoy esperando que me lean la mente en torno a que ese objetivo tenía como fin llegar hacia allá, creo que se vuelve un poco frustrante porque al final de cuentas ya no está en mis manos. Por eso, en el momento que yo, vamos a poner un ejemplo simple, si yo quiero ir a ver a una amiga por el gusto de verla y de pronto cuando yo ya estoy sentada en el, no sé, café en el que nos vamos a ver, ella no llega, pues probablemente me parezca incómodo y diga, "Ay, pues tenía ganas de verla, pero pues bueno, ya me regreso a mi casa, aprovecho a tomar el café, trabajo ahí un tantito y listo. Pero si yo no quiero ver a esa amiga y luego me deja plantada, hija de la fregada, o sea, olvídate, me siento totalmente traicionada, totalmente fuera de lugar, porque yo ni quería venir a verte. El error aquí está, es en estar haciendo cosas solo porque no quiero y porque quiero obtener algo a cambio. Luego, entonces, ¿qué puedo hacer para obtener esa cuestión que está a cambio en segunda instancia, no en la acción en sí? Y la gran realidad es que muchas veces nos vamos a enterar que no hay acción que podamos tener que realmente nos lleve a ese resultado secundario. Otra parte muy interesante del libro dice lo siguiente. Hay una analogía que nos ayuda a poner esto en perspectiva. El capítulo se llama Nada es bueno ni malo. En un piano hay 88 teclas. Cuando miramos un piano, no señalamos una tecla específica sin motivo y decimos que esta tecla está mal. Solo pensamos que una tecla específica está mal si alguien está ejecutando una canción en particular y creemos que toca una tecla incorrecta. Intrínsecamente, el piano no tiene teclas equivocadas. Solo hay teclas y notas que suenan más o menos agradables cuando se tocan en forma consecutiva. Igual que no hay teclas equivocadas en el piano, no hay decisiones equivocadas en la vida. Solo pensamos cosas que nos producen sensaciones agradables o no tan agradables. Cuando ponemos las cosas en la caja de lo correcto o lo incorrecto, de lo malo o lo bueno, se crea la dualidad y las condiciones en nuestra vida, las cuales determinan cómo nos sentimos. Y entonces, cuando empezamos a dejar de pensar que esto es bueno o esto es malo, simplemente que esto es, aquí lo que dice es que empezamos a ver perspectivas alternativas que no habíamos visto antes y tenemos la oportunidad de profundizar en nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la vida. En lugar de buscar lo correcto, lo incorrecto, lo malo o lo bueno en el mundo, busca la verdad. En lugar de intentar demostrar que nosotros tenemos razón y que ellos están equivocados, o que ellos son mejores y nosotros peores, busca la verdad en lo que tienes delante. No quiero advertirte que mucha gente considera que lo que cree es la verdad. Solo quiero advertirte, perdón, que mucha gente considera que lo que cree es la verdad. Por lo general, sin esta profunda comprensión de la vida, la mayor parte de lo que pensamos no es verdad, aunque pueda parecerlo. Es curioso y es un tanto antagonista, porque en el momento que consideramos a mi verdad como un asunto real, es en el momento paradójico en el que sabemos que porque es mi verdad, no es la verdad y que la verdad no existe. Y entonces nos entramos como en este ciclo continuo de estar
tratando de entender cuáles son las realidades de la otra persona, desde dónde lo viviste tú, cómo es que esto te dañó, cómo es que yo pude haber consecuentado a que esto saliera de la manera en la que no esperábamos todos, en lugar de tratar de defenderme a través de mi ego. Y básicamente este libro, les podría decir que tiene mucha información, que es muy pequeñito, pero muy, muy, muy valioso y que te hace reflexionar muchísimo aquello en lo que crees. Y personalmente creo que he tenido varias experiencias recientes en donde me he sentado a hablar con personas acerca de asuntos que yo creía que eran verdad. Y en el momento que completamos la foto con cómo la persona de enfrente lo percibe, podemos descubrir que hay muchas verdades y que la verdad se forma de la suma de ellas. Entonces te invito a seguirte cuestionando y a seguir cuestionando con personas que amas acerca de cuáles son sus verdades para ampliar la tuya y con ello tu percepción de la realidad, para tener una experiencia tal vez no más certera, pero mucho más enriquecida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Por favor, compártelo si crees que le pueda servir a alguien más y nos vemos dentro de 15 días en Autoterapeate Podcast.